Queridas hermanas y hermanos, el Evangelio de hoy nos dice que al anochecer del día de la resurrección, el domingo, estando cerradas las puertas de la casa donde se hallaban los discípulos por miedo a los judíos, se presentó Jesús en medio de ellos. Nos llama la atención que los apóstoles, esos hombres que conocieron de cerca a Jesús, que vivieron con Él, que conocieron los secretos del reino y anduvieron de pueblo en pueblo anunciando la buena nueva, estén ahora encerrados y llenos de miedo. ¿Cuántas veces nos ha pasado lo mismo? Nos decimos cristianos, pero no siempre lo manifestamos. A veces por miedo, a veces por otras razones como pena, falta de tiempo, falta de compromiso. Nos decimos cristianos, pero muchas veces no somos capaces de abrirnos a los otros y compartir con ellos la fe en Jesús. Nos decimos cristianos, pero hemos cerrado puertas y ventanas y no entramos en diálogo con el mundo para anunciar que Jesús está vivo. Sin embargo, el Evangelio nos recuerda que, a pesar del encierro de los apóstoles, Jesús irrumpe en la habitación donde había celebrado la última cena con ellos, el cenáculo, para presentarse en medio de sus discípulos. De hecho, recientemente develamos la escultura que mandé a hacer que presenta precisamente este momento, el momento en que Cristo atraviesa no solamente la piedra del sepulcro, sino atraviesa las paredes del cenáculo, rompiendo ese encierro, rompiendo ese miedo que estaba precisamente en la mente de los apóstoles, y se presenta en medio de ellos. Y lo más hermoso es que al aparecerse no hay regaños para ellos, no hay reproches, porque no creyeron en mí, porque están encerrados, porque dudan. Solo hay palabras de aliento, porque eso es lo que ellos necesitan. Jesús les dice: la paz esté con ustedes. Y es lo mismo que hoy nos dice a todos nosotros, que la paz esté con ustedes. Él quiere que tengamos paz. En los momentos de enfermedad, cuando tenemos algún problema, cuando algún proyecto no se ha llevado a cabo, cuando tenemos que separarnos de un ser querido, cuando tenemos momentos de incertidumbre, de miedo, y nos encerramos en nosotros mismos, Cristo aparece para decirnos que la paz esté contigo. Los apóstoles se preguntaban: ¿este hombre que entra sin anunciarse, que atraviesa paredes, es el mismo Jesús que conocieron? Y claro, la respuesta es sí. Y para que no les quede duda, Jesús les muestra las manos con las huellas de los clavos y el costado con la huella de la lanza. Entonces, la alegría de los discípulos es incontenible porque reconocen que Jesús está vivo, que su Maestro está vivo, que aquel que los invitó a seguirlo está vivo. Esta experiencia hace que del miedo a los judíos ni quien se acuerde. Y después de llenarlos de alegría, Jesús les vuelve a decir: la paz esté con ustedes. ¿Por qué? Porque a veces también cuando hay demasiada alegría, como que se nos olvidan las cosas, como que perdemos el rumbo, Y Jesús dice: ni un miedo, ni una alegría excesiva son buenas. Hay que tener paz para entender las cosas, y hay que tener paz para que entiendan el mensaje que yo les voy a dar. Después de decir: la paz esté con ustedes, Jesús continúa: como el Padre me ha enviado, así también los envío yo. En ese momento, con aquellas palabras, los discípulos pasan de ser discípulos a ser apóstoles, enviados. Y ellos se podían haber preguntado: ¿pero cómo? Nosotros que nos llenamos de miedo y nos acobardamos, que nos llenamos de tanto miedo, de tanta angustia, ¿podemos ser enviados? Y Jesús con sus acciones les dice que sí. Jesús conocía los miedos, cobardías, limitaciones y debilidades de sus discípulos, pero no le importa, porque les ha traído un don maravilloso,
el Espíritu Santo. Sopló sobre ellos, dijo el Evangelio, y les dijo: reciban el Espíritu Santo. A los que les perdonen los pecados les quedarán perdonados, y a los que no se los perdonen les quedarán sin perdonar. El gesto de Jesús no lo podemos entender, esto de que sopla sobre ellos, si no recordamos lo que sucedió en el libro del Génesis. Recuerden que cuando Dios formó al ser humano de barro, le faltaba la vida, el alma, el espíritu, y para que la tuviera, Dios sopla sobre él. Este gesto nos recuerda nuestra experiencia personal, porque todos los que estamos vivos recibimos en nuestro nacimiento un aire especial. Aquel momento en que el médico nos dio una nalgada, ¿para qué? Para que por primera vez llenáramos de aire nuestros pulmones con aquel grito ¡ah! ¡Ah! Y desde entonces este aire que Dios nos daba entrara y saliera a nuestra vida hasta el momento en que este aire que recibimos salga de nosotros cuando expiremos. El hecho de que Cristo haya soplado sobre sus apóstoles significa que Él está haciendo una nueva creación, que está tomando a cada uno de los apóstoles como si fueran personas nuevas y está soplando sobre ellos, recreándolos, porque ya no tendrían una vida normal, una vida humana solamente, sino ahora tendrán una vida mucho más profunda, la vida del Espíritu, que permite alcanzar metas mayores a las simplemente humanas. Yo digo que es como un segundo aire, una fuerza especial, como cuando alguna gente se enfermó de COVID y que no necesitaba sino una ayuda extra para poder continuar respirando, porque el COVID había hecho que este aire, esta respiración que él tenía ya fuera insuficiente y entonces necesitaba un respirador o algo especial. Pues eso es precisamente comparándolo con lo que es el Espíritu Santo, lo que Cristo les da. 50 días después, como lo vamos a ver después, en Pentecostés, en el mismo lugar, en el cenáculo donde Cristo se les apareció por primera vez, los apóstoles recibirían el mismo Espíritu, pero en una forma más intensa. Pero ya desde el primer día de la resurrección habían recibido las primicias, el Espíritu Santo. La presencia del Espíritu Santo transformó su miedo en confianza, su debilidad en fortaleza, su duda en certeza, y los convirtió en misioneros de la paz y el perdón. Ante esta buena noticia del Evangelio, hoy tendríamos que preguntarnos: ¿cuáles son los miedos que más experimentamos los hombres y mujeres de este siglo XXI? ¿En qué áreas de la vida necesitamos que Jesús se presente y nos dé su Espíritu? Pero más allá de hacernos estas preguntas, debemos tener una fe cierta en que Jesús irrumpe para acompañar y fortalecer a aquellos que le abren su corazón. Él está vivo y se presenta todos los días ante nosotros para cambiar nuestro miedo por esperanza y alegría. Un punto más de nuestra reflexión nos ayuda a comprender la misericordia de Cristo en este Domingo de la Misericordia. Fíjense que el apóstol Tomás no estaba en el momento en que Cristo se apareció a sus discípulos la primera vez. Y cuando sus compañeros le anunciaron la buena noticia, él se negó a creer pensando que era algo absurdo. Jesús podía haber pensado: yo ya me presenté ante ellos y no necesito volver a aparecerme para que Tomás crea. Si no cree, ese es su problema. Y sin embargo, Jesús tiene misericordia de Tomás, que se parece a nosotros, que a veces por desánimo, por decaimiento, por decepción, necesitamos un cierto empujoncito para reanimar nuestra fe. Por eso se le aparece a Tomás, pero no para regañarlo, sino para hacer más sólida su fe, para que Tomás tenga una fe más sólida y pueda convertirse en apóstol también, porque solamente así podrá convertirse en un enviado que pueda llevar el Evangelio, la buena nueva. En este día que se recuerda la misericordia, pensemos que Dios siempre se ha manifestado clemente,
compasivo y rico en misericordia. Y si todo el Antiguo Testamento nos habla de ello, con mayor razón el Evangelio. Misericordia al leproso, misericordia a los ciegos, misericordia a la mujer pecadora, misericordia a la hemorroísa, misericordia a la mujer que ha perdido a su hijo y lo lleva a enterrar, misericordia hacia el ladrón que estaba junto a Cristo en la cruz diciéndole: hoy estarás conmigo en el paraíso. Misericordia a los que tienen hambre multiplicando los panes, misericordia a los novios en Caná que no tienen vino y haciendo que el agua se convierta en vino, misericordia perdonando al que se ha equivocado, misericordia al que se encuentra perdido, misericordia a la oveja que se ha alejado del rebaño. En este tiempo es frecuente que olvidemos la gran misericordia de Dios y por ello santos como Sor Faustina nos recuerdan que debemos confiar siempre en Él y decirle: Señor, confío en ti. Cristo se apareció a Sor María Faustina allá en Polonia para recordarle: dile a la gente que Dios los ama y digan que la gente al confiar en mí digan: Señor, yo confío en ti. Cuando nosotros confiamos en algo o en alguien, nuestras penas, nuestros miedos desaparecen. En cambio, cuando tenemos incertidumbre, nos sentimos débiles, sentimos que no podemos enfrentar aquellos retos que la vida nos presenta. En esta parroquia tenemos esta imagen que pueden ver aquí en este momento, esta imagen del Señor de la Misericordia, que es la única copia fiel en México que pude traer desde Polonia, precisamente desde donde se apareció, del Santuario de la Misericordia que se encuentra junto al convento donde Sor Faustina tuvo las apariciones y donde descansan sus restos. Fue parte de una peregrinación que hicimos un grupo de mexicanos y yo los invito a que a través de esta imagen le digamos hoy y siempre a Cristo: yo confío en ti.